En ese libro puedes encontrar evoluciones de árboles que estamos acostumbrados a ver, los que hemos visto revistas desde hace años, árboles emblemáticos, árboles icónicos del bonsái japonés. Disfrutar del arte del bonsái a través de las páginas de un libro es una experiencia única. En el capítulo de hoy hablaremos de los libros indispensables para todos los coleccionistas de bonsái. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast, el podcast dedicado al arte del bonsai, donde podrás disfrutar de este mundo de una forma diferente, con un nuevo capítulo cada 10 días. Hoy el capítulo, más que una entrevista, va a ser una conversación de dos amigos, porque si algo me ha traído el podcast es conocer a gente con la que he forjado una amistad que va mucho más allá del bonsái. En el caso del invitado de hoy, compartimos afición por el bonsái y compartimos otra afición por los libros de bonsái. Hoy vamos a hablar un poquito de bonsái, un poquito de libros y alguna cosilla que otra que le quiero preguntar a mi gran amigo Gumer. ¿Qué tal, Gumer? ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, pues con muchas ganas porque te me has resistido. Cuando la gente pregunta a final de la temporada qué entrevistas son las más duras de conseguir, una de ellas has sido tú, ¿eh? Bueno, no sé, aquí estamos. Me has llamado y aquí estoy. Lo demás yo creo que... Lo podemos dejar entre paréntesis ya. Sí, venga, sí, lo dejamos. Bueno, ya sabes que la primera pregunta cuando venís la primera vez al podcast es ¿qué es para ti el bonsái? Bueno, pues el bonsái, pues te podría decir muchas cosas, como he escuchado todos tus podcasts también, pues te podría decir muchas cosas que te han dicho y realmente lo que pienso es que el bonsái creo que para mí es una conexión muy fuerte con la naturaleza, a pesar de ya llevar en la afición unos años, pues todavía me parece increíble el poder sostener en tu mano, en una maceta, una planta, una especie arbórea, ¿no? que tenga la apariencia de eso, de un árbol viejo con todas sus características y demás, ¿no? Entonces, me parece una conexión muy fuerte con la naturaleza, con el mundo vegetal, con el mundo natural. Pero si lo tuviera que definir, diría que el bonsái me parece un continuo aprendizaje. Un continuo aprendizaje en el que, nunca se para de aprender, ¿no? De descubrir cosas nuevas, y creo que es como un camino por el que vas pasando, y en el momento en que nos pueda parecer que lo sabemos todo o que estamos en lo más alto, creo que ahí dejar de crecer, dejar de avanzar, ¿no? Entonces, te lo definiría como eso, como un continuo aprendizaje, incluso traspolable también a la vida, ¿no? Un aprendizaje continuo que lo puedes traspolar pues a la paciencia que puedes cultivar con los árboles. Te enseñan a que las plantas tienen su tiempo, como todo en esta vida, ¿no? Llevan su propio proceso, lleva su propio camino, su propia velocidad, y nos tenemos que adaptar a ellos, y al final es un aprendizaje que nos da, ¿no? Eso es lo que me transmite y lo que me parece el bonsái. ¿Y cómo empezaste tú en este mundillo? Empezar en esto, quizá hay un par de semillas ahí que yo no lo sabía, ¿no? Desde muy pequeño, en casa de mi madre siempre había muchas plantas, ¿no? Mi madre era muy aficionada a las plantas y yo siempre la he visto con sus rosales, con sus geranios, con sus plantas, y yo creo que eso lo tenía ahí. Y luego, por otro lado, también, como aficionado al bonsái, con la edad que tengo, con la edad que vamos teniendo, ¿no? Soy de una generación que nos pilló Karate Kid pues eso, 11, entre las películas de Karate Kid, entre los 11 y 17 años más o menos, ¿no? Y yo creo que todo eso estaba ahí en mí, ¿no? Y a causa de mi trabajo, yo soy jardinero de profesión, pues tuve que especializarme un poco en botánica, en conocimiento de plantas, en latín y demás,
a raíz de empezar a estudiar un poco plantas y botánica, pues empezó a surgir ahí mi interés primero por el mundo de las plantas y luego ya pues germinó la semilla del bonsái, ¿no? Ujú. Y bueno, pues desde hace ya unos 30, no tantos, no, 20 y tantos años, pues ahí seguimos intentando pues aprender, ¿no? Y seguir avanzando y más o menos esos serían mis orígenes en el bonsái. Además, lo bueno que tienes en esta trayectoria tuya del bonsái es que como hablaba Gonzalo, nuestro gran amigo Gonzalo, en su podcast, te has adentrado en la madriguera del bonsái y te ha ido llevando no solo por el mundo del bonsái, te ha llevado por el suiseki, te has llegado estás terminando tu jardín, que estás dedicándole un cariño y una atención especial, y tengo la suerte de poder ver ese avance y reconocer ese cariño que le estás poniendo, y sobre todo te ha llevado a un recoveco de la madriguera que más que un recoveco es una biblioteca. Oye, ¿cómo empieza tu pasión? Vamos a ponerle pasión porque los dos tenemos esa pasión. ¿Cómo empieza tu interés por los libros de bonsái y cómo te llega a ti esa curiosidad por empezar a tener libros de bonsái y de explorar un poco también esa parte del arte? A ver, pues como te he dicho antes, los que ya llevamos en esto tiempo y claro, hace años no había internet, ¿no? Entonces tenías que recurrir a los libros sí o sí. No sé, era la única forma de encontrar información, a no ser que tuvieras algún amigo, algún conocido, algún club que te ponían a un nivel un poco más alto con lo que ellos sabían, pero claro, el conocimiento de todo el mundo en general pues era hasta cierto límite, ¿no? Entonces pues recurríamos a los libros, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí. Mi gusto por los libros siempre ha estado ahí. Luego sí es cierto que, como tú dices, el tema del bonsái es como una madriguera que te metes y es tan extenso que abarca macetas cuando llevas un tiempo en el bonsái, ya el gusto por las macetas te va creciendo, el gusto por las piedras, el gusto por los árboles, por supuesto, que todo va madurando, te va cambiando, el gusto por los libros, lo sabes que, bueno, en un principio, pues no puedes abarcar a tantas cosas, ni por tiempo, ni económicamente, ¿no? No puedes tampoco permitirte muchas cosas y bueno, y ya con el tiempo, cuando van pasando años, pues dices, bueno, pues ahora me apetece tener un kokufu, ¿no? Pues ahora me apetece, aparte de los libros que has podido tener tú desde que empezaste con la afición, los típicos, ¿no? Los típicos con los que aprendimos todos, con las revistas y tal, pues al final, bueno, pues un kokufu por aquí, otro libro por allí, y al final pues llega a un punto que casi podríamos decir que se ha convertido en coleccionismo también, ¿no? Y bueno, y hemos llegado a tener un número de libros que se disfruta mucho porque al final de lo que se trata es de disfrutar, y considero que hay mucha información en los libros y bueno, es un poco como ha ido evolucionando mi gusto por los libros y el afán que pueda tener ahora por coleccionarlos, ¿no? Porque para que la gente se sitúe un poco, coleccionamos no solo algunos libros de esos míticos antiguos de el manual del bonsái o el ABC del bonsái, que como tú bien dices son los primeros en los que caemos los aficionados, sino que ya vamos buscando ediciones especiales, catálogos especiales de exposiciones y cosas de este tipo, ¿verdad? Claro, es que es muy extenso, y si te gusta coleccionar y te gusta tener documentación, es súper extenso, ¿no? Pues desde libros de macetas, que es un tema muy extenso también, desde libros de exposiciones a nivel nacional, como puede ser la exposición que se celebraba el concurso de exposición que se celebraba en Mistral, ¿no? Que mítico, ves árboles de entonces, de los años 90, 2000, en los libros también, por ejemplo, de la exposición del Museo de Alcobendas, del congreso que hacía Luis Vallejo. A nivel europeo, pues también a nivel de exposiciones,
pues se pueden encontrar libros muy valiosos también para documentarte sobre la evolución del bonsai, como pudo ser en su día la Ginkgo Bonsai Howard, que organizaba Danny Us, igual tiene unos catálogos muy buenos. Y luego también, pues si nos metemos en tema del Keido, del Kazari, con, por ejemplo, libros de Eduardo Rossi, el libro de Kazari, ¿no? Pues igual, son libros muy, muy apetecibles de tener para aprender a exponer, o los libros de Keido Katayama, de la base de exponer el bonsai, ¿no? Y bueno, pues ya como tú dices, libros ya más específicos de maestros, como puede ser los libros de Kimura, el libro de Kimura, los libros de Kobayashi, el libro, por ejemplo, que tiene un libro muy bueno también en japonés, que por cierto me he enterado que ha fallecido ahora hace unos días, Tomio Yamada también, tiene un libro muy bueno. Y bueno, entonces un pequeño catálogo, entonces vas recopilando cosas que cuando ya tienes lo más básico, pues vas buscando estas perlas, ¿no? Como se podría dar más títulos, ¿no? Pero sí, vas buscando ya a nivel coleccionista un poco el libro que te falta. Es un poco adictivo también, ¿no? Esto es un poco adictivo, y vas buscando ese libro que te falta, el de colección, el libro imperial, bueno, muchas cosas que... Tenía aquí apuntado eso de que si es fácil coleccionar libros. Pues tú y yo lo sabemos, pero quería que dieses tu opinión. ¿Es fácil coleccionar libros de bonsai? Fácil. Hoy en día sí es fácil relativamente. Otra cosa, económico no. Económico te puede salir caro, ¿no? Fácil, en cualquier página web de bonsai, de tiendas especiales de bonsai, pues ya vas encontrando catálogos, libros especializados y demás. Ya para ciertas perlas, como las que decíamos antes, ciertos libros más de coleccionista, pues ya pues tienes que recurrir a páginas de subastas en Japón, ¿no? Para encontrarlos. Pero difícil ya no es. Oye, y si alguien quisiera decir, venga, voy a empezar a hacer mi biblioteca del bonsai, ¿cuáles son tus 5 libros indispensables que tienen que estar sí o sí? A ver, libros indispensables para una persona que quiera iniciarse en tema cultivo y saber lo que es un bonsai, pues a ver, yo creo que el libro más indispensable que pueda haber es el libro de Naka, ¿no? Los 2 libros de Naka, técnicas de bonsai. Sí. Sí es cierto que ya es un libro que con los años puede haber quedado obsoleto en cuanto a cultivo, por el tema tierras, por el tema materiales y demás, ¿no? Porque ya es un libro que se escribió hace muchos años, pero sí que lo considero un libro indispensable, y luego saber interpretarlo en función en los tiempos en los que estamos ahora, ¿no? Pero sí, te podría decir, por ejemplo, los libros de Naka me parecen indispensables. Me parecen indispensables también unos libros, por ejemplo, que hay de la editorial de Mistral, no recuerdo el nombre de la editorial, pero por ejemplo tienen el libro de los olivos en bonsai, que me parece muy bueno. Me parece también muy bueno el libro los enebros también. Tienen un libro, los enebros en bonsai, cómo se forman los enebros, que a la larga también tiene unas nociones sobre diseño y demás que son aplicables a todas las coníferas. Luego también tienen ahí en esta editorial también el libro es de pinos, a ver si recuerdo el nombre del libro, es que no lo recuerdo bien, pero bueno, igual que es el, te he dicho, el de los enebros, hay uno igual que es de los pinos, no sé si tú recordarás el nombre. El de cómo cultivar pino o cómo hacer pino bonsai o algo así, me parece que es, y que creo que fue de los últimos que publicaron en esta editorial. Sí, es posible, sí, ese es. Entonces, pues sí, esos libros son, yo esos libros, por ejemplo, los considero como la base para aprender. Como por ejemplo, ya desde hace más años también, el libro de bonsai y árboles en miniatura de Paul Lesniewicz, me parece que es, o algo así. Ese es un básico. Me parecen libros indispensables para aprender. Luego también
bueno, para aprender esos libros están muy bien. Luego es que depende de ya cada uno en la fase en la que esté, lo que quieras aprender y lo que te gusta y en el momento actual en el que estás, lo que te apetece ver, ¿no? Porque sí es cierto que hay libros también que no solo por su contenido son buenos, son interesantes. Hay libros que en sí son auténticas obras de arte por la calidad del papel, por la presentación, por la calidad de la fotografía. Pues no sé, podría decirte, por ejemplo, el libro de Luis Vallejo, el último que ha sacado, el libro de A los pinos el viento. A mí personalmente ese libro me parece una obra de arte en sí, ¿no? Cómo juega con la fotografía. Puede parecer que el libro es oscuro en las fotografías, pero en concreto en el tema de las fotografías y en la forma de exponer el contexto del bonsái con sus juegos de sombras, fotos en blanco y negro, en la forma en que expone el bonsái en ese libro, no al uso de un catálogo. Como te he dicho antes, me parece sublime, ¿no? Me parece una obra de arte, y luego acompañado como lo acompaña con haikus y con historias de ciertos árboles, pues es un libro muy a tener en cuenta, ¿no? No es un libro para aprender bonsái, como podría ser el libro de Naka mencionado anteriormente, ¿no? Pero me parece un libro también indispensable también. Iba a hacer ese matiz que tú has dicho, que realmente este último libro, el que has comentado, el de Los pinos al viento de Luis Vallejo, no es un libro de bonsái, no es un manual de bonsái típico, es más bien una manera de hacer arte con el bonsái, con el libro, porque como tú bien has dicho, presenta su colección desde otro punto de vista, desde otro enfoque, con fotografía en donde se juega mucho con las luces, donde se acompaña con pequeños libretos, haiku, historia, y es un libro para disfrutar más que para aprender a hacer bonsái. O sea que sí, considero que ese libro es una pasada. Yo también lo tengo y es una pasada. Muy bonito. Sí, exactamente. A ver, yo por matizar, creo que también a la larga, por ejemplo, como los libros de Kokufu. Los libros de Kokufu, bueno, los Kokufu, o como pueden ser los de la Gafu de Sojines, como puede ser la Sakufuten, como puede ser la Meifu. O sea, hay muchísimos catálogos de exposiciones importantes de Japón. El más conocido siempre es el Kokufu, ¿no? Es la exposición más conocida. Pero por no irme de lo que estábamos hablando, hablamos de libros para aprender bonsái. Los libros de texto, los libros que hablan de técnicas y demás. Pero a la larga, yo creo que con estos libros, el libro que estábamos hablando de Vallejo, también aprende bonsái, si sabes mirar, porque al final es un entrenamiento que haces de la vista. Y los libros de la Kokufu también, por ejemplo, son manuales visuales, es lo mejor que puedes ver para entrenar la vista a la hora de componer, a la hora de encontrar una maceta para un árbol, el por qué las macetas enmaltadas, el por qué de una maceta con los ángulos más rectos. Entonces, en los catálogos creo que se aprende mucho bonsái también. Es la mejor manera de por qué la planta de acento va a la derecha, te das cuenta que el árbol tiene un equilibrio, tiene una dirección, por qué esta mesa, por qué la otra, por qué una mesa tan ligera para un bunjin, por qué una mesa más pesada para un árbol más rotundo, ¿no? Yo creo que es una forma también de aprender con estos libros. Al final con los libros aprendes, de una manera o de otra creo que se aprende. Me has contestado una pregunta, tenía yo por aquí y ahora seguimos con tu top 5, pero tenía aquí apuntado eso de si se aprende bonsái viendo bonsái y acabas de decir que sí. O sea que nos saltamos esta pregunta y seguimos con ese top 5 y luego si quieres hablamos otro poquito del aprendizaje, porque me coincido contigo, esos catálogos, el que sea, Gafu, Taikanten, Kokufu, son incluso, no hay que irse tan lejos, los catálogos de V te permiten, claro. Te permiten ver, sin hacer de menos, claro. Claro, te permiten ver eso, permiten ver por qué se conjugan ciertos elementos y el sentido que le da a la exposición. O sea que sí, creo que sí, que se aprende bonsái. Sí, totalmente.
Venga, vamos a seguir con los libros de los que considera indispensables porque por ahora los que has dicho los tengo. Vamos a seguir. Bueno, pues en cuanto a cultivo, creo que te he nombrado más o menos los libros indispensables que yo creo que todo el mundo se debería leer. A ver, tampoco, a ver, es que estamos, no sé, como vivimos en la época en la que vivimos, en la de la tanta información, todo lo queremos inmediato. Tampoco yo quiero hacer aquí una apología de que hay que leer libros o ver libros en contra de lo que te ofrece Internet. No es eso, ¿no? No es tampoco eso, porque tenemos, afortunadamente ahora, en Internet, en YouTube, puedes ver todo tipo de información, páginas web de profesionales que te ofrecen una información súper valiosa, ¿no? Uh-huh. Pero creo que acompañar con libros es súper importante, ¿no? Es súper importante porque sí es cierto que en los libros yo personalmente he descubierto cosas libros de maestros japoneses y en libros de como hemos hablado de Luis Vallejo, por ejemplo, sí. Cosas que eso no te ofrece no te ofrecen a veces en Internet porque no se ha encontrado todavía un canal de YouTube o no hay todavía nadie que ofrezca esa información. Entonces creo que es complementaria una cosa con la otra. Sí. Entonces, en cuanto a los libros que me preguntan, los libros indispensables para el cultivo, los que te he comentado, pero no sé, hay libros para mí indispensables en la colección de una persona que quiera hacer coleccionismo de libros, como por ejemplo puede ser el Kicho Bonsai. Es el libro que recoge las obras maestras de Japón en bonsai, los árboles considerados como obras maestras. Es un libro que alberga 1226 fotos de árboles. Uh-huh. Y están recogidos los árboles catalogados como Kicho Bonsai desde 1980 hasta 2021. Entonces, es un libro que creo que hay que tener sí o sí. Es un libro bastante difícil de conseguir aquí en Europa, es un libro caro. Uh-huh. Y bueno, buscarlo, lo buscas y al final lo puedes encontrar, nuevo, segunda mano, pero creo que es un libro que hay que tener. Sí, en contra puedo decir de este libro que al tener tantísimo árbol como tiene, no encuentras fotos de formato amplio, ¿no? No es como la Kokufu, pero bueno, aún así creo que es un libro que hay que tener. Te hago aquí otro inciso para que la gente que no sepa lo que es un Kicho Bonsai, lo ha explicado muy bien, pero para reconocerlo en muchas de las exposiciones, y algunos de seguro que lo tienen en mente, son esos árboles que vienen con una plaquita colgada en una de las ramas. Esa plaquita es la distinción que da el primer ministro, o es el premio del primer ministro, creo, si no estoy equivocado, y a partir de ahí es cuando se considera Kicho Bonsai, cuando ya es una obra maestra que debe de perdurar en el tiempo. Sí, de hecho, por ejemplo, en el Museo de Alcobendas, de Luis Vallejo, me parece que tiene algún Kicho. Uh-huh. Y está ahí, me parece que es un Juniperus procumbens, que lo tiene con la chapita, y bueno, y este año en V hemos podido disfrutar de un Junípero también que había estado en Japón y estaba puesto con la chapita que comentas. Uh-huh. Correcto. Y bueno, pues eso, como te comentaba, los libros indispensables para mí, pues podría ser también el libro de Kazari, de Eduardo Rossi. Me parece un libro súper interesante, igual que los de Keido Katayama. Son 4 libros, que uno habla de Suiseki, otro habla de plantas de acento, otro habla de árboles y otro habla de macetas, ¿no? Creo que estos 4 libros, aunque los he metido, dijéramos, en uno, tanto el de Kazari de Eduardo Rossi como los que te he dicho de Keido Katayama me parecen indispensables. Me parecen indispensables para estudiar las composiciones, el por qué en invierno no se puede poner una margarita, por ejemplo, en una composición, porque todo tiene que ir acorde en la composición, tiene que representar la época del año en la que estamos, ¿no? Son libros que están muy interesantes. Me parece indispensable tener en casa libros de exposiciones importantes. Siempre pensamos, como te he dicho antes, la Kokufu, la Kukufu, la Sakufu, la Gafuten en Sojines, o barriendo para casa los libros de V, ¿no? Los libros de V, los catálogos, se convierten ya en pequeñas obras de arte ya para deleitarte y para aprender pues las composiciones
el por qué en ciertos tamaños de árboles también van tres elementos por categorías. Al final son libros para estudiar también, ¿no? Son libros para ver los árboles, para ver la calidad de las composiciones, pero son libros para estudiar. Como indispensables, pues como te he dicho también antes, los libros de Kobayashi me parecen un espectáculo visual. Y los tres últimos que tiene son libros bastante gruesos. Tiene el primero que es como una especie de trilogía. Tiene el primero que es de árboles, toconomas y un poco de su andadura, de sus árboles, premios y demás. Tiene un segundo también, a ver si no me equivoco en el orden, tiene un segundo que es de macetas, que el libro es un espectáculo, es de su colección particular de macetas, son un libro de gran formato, con gran calidad de fotos. Y tiene el tercero que es enfocado a Suiseki, con ejemplares de su propiedad, y elementos de composición, mesas, gitas, tenpais. Creo que esos libros también pues son bastante interesantes de tener. Y bueno, así pues me podría estar bastante rato, ¿no? Yo de estos libros de Kobayashi sí quiero a los que estéis escuchando el podcast, porque hace poco tú y yo hablábamos, acuérdate, que existe un cuarto libro que quizás sea el menos conocido de esta serie de los de Kobayashi, que ni tú ni yo lo conocíamos, y estuvimos una noche ahí indagando, hablando por WhatsApp y demás, porque parece ser que existe un cuarto libro que habla un poco más de la filosofía del bonsái desde el punto de vista de Kobayashi. Entonces yo lo dejo ahí, lo lanzo, por si alguno de los que estáis escuchando el podcast sabéis de este libro y nos podéis contar un poquito más sobre él, pues nada, lo dejáis un comentario. Sí, sería interesante encontrar información. A ver, a mí me consta que yo te he hablado de estos tres libros, son la trilogía, dijéramos, bueno, yo lo llamo trilogía, llámalo como quieras, ¿no? Son los tres libros estos gruesos que ha hecho últimamente que yo conozco. Hay un cuarto que yo también lo tengo controlado, que es de árboles de flor y de fruto. Es un libro más pequeñito, que también creo que tú también lo tienes, este libro. Sí, el pequeño sí. Ese me lo regalaron de Japón un amigo que viajó y me lo trajo, sí, correcto. Sí, y me gusta que tiene más, como este que tú dices, y tipo folleto, más delgados, pero no sé información. Sería interesante, como tú dices, que alguien pues nos echara una mano y lo desvelara. Oye, Gumer, ¿cuál es el libro que más ilusión te ha hecho conseguir? Pues, a ver, sí que te digo que cuando compro libros estoy como los niños en la noche de Reyes, porque me hace una ilusión enorme, aunque sé lo que viene en el paquete, me hace una ilusión enorme luego verlos físicamente y palparlos y tenerlos y disfrutarlos y abrirlos y ojearlos y saber, a veces también el leer libros y ver libros es la cantidad de información que hay ahí metida y conectar un poco a veces con el pasado cuando son libros antiguos y tal, ¿no? Y sí es cierto que todos me hacen ilusión, pero por decirte el libro que más ilusión me ha hecho conseguir ha sido el Quicho. El Quicho, por la dificultad que hay de encontrarlo, lo conocí hará 1 año y medio, creo, gracias a Pedro Gredos, que lo publicó en redes sociales, en Facebook, y le pregunté, me dijo cómo lo había conseguido y demás, y luego por vídeos de gente que ha estado en Japón, David Benavente lo menciona en algunos vídeos y demás, y este libro me hizo especial ilusión conseguirlo y tenerlo, y quizás fuera de mis favoritos. Tengo que decir que gracias a ti tengo un Quicho bonsai, y es verdad que nos lo hemos pasado bien este año tú y yo cuando vimos en V que había un Quicho y estuvimos buscando a ver en qué año fue premiado, y la verdad que ese tipo de búsqueda, ese tipo de revisión bibliográfica es también algo motivador, ¿no? Es algo también que ayuda a disfrutar un poco el bonsái desde otro enfoque. Sí, ese trabajo que tú dices de investigación, de documentación, a mí personalmente me parece interesantísimo, ¿no? Porque, por ejemplo,
en libros como, que creo que tú también lo tienes, el libro especial de la edición 50 de la Kokufu. Lo tengo, no el número 50, sino el libro que sacaron, la edición especial 50 aniversario de la Kokufu, o de la 50 edición de la Kokufu. En ese libro puedes encontrar evoluciones de árboles que estamos acostumbrados a ver, los que hemos visto revistas desde hace años, árboles emblemáticos, árboles icónicos del bonsái japonés. Te vas a ese libro y ves fotos de cuando ese árbol se empezó a trabajar como bonsái, no lo sé, en el año 1940 o en el año 1950. Entonces, ver un vídeo de YouTube, por ejemplo, de un maestro y que te hablan de un árbol y dices, joder, pues este árbol me suena a mí de verlo en el Kokufu 50 y lo voy a ver y lo voy a buscar y emplear ahí unas horas, un rato en buscar el árbol, encontrarlo en un estado de formación super primario cuando empezó. Y hoy, por suerte, también tenemos también la facilidad de, con el Google, con el traductor de Google, de traducir lo que dicen estos libros, aunque están en japonés, que ya no tenemos nada imposible, ya todo lo podemos saber. Entonces, encuentras ahí una información súper valiosa de ese árbol en concreto, que yo creo que solamente los libros te dan a día de hoy, ¿no? Sí. La información en YouTube y en redes sociales y en Internet tendrá que evolucionar, poco a poco irá saliendo mucha información, pero esa información de documentación que te dan estos libros, de tener esa información ahí metida, bueno, para mí eso es un tesoro, ¿no? Es un tesoro, es una pena que a la gente cada vez le vayan gustando menos los libros, ¿no? Porque hay mucho que extraer de ellos todavía. Sí, y además te sorprende la calidad de algunos libros antiguos. Tengo ahora, por ejemplo, que hemos estado hablando de algunos manuales para iniciarse y recuerdo cuando conseguí el libro que se publicó a través del Ministerio de Agricultura de aquí de España, ese manual básico del bonsái, que tú me comentabas que fue tu primer libro de bonsái cuando ibas a la biblioteca de tu ciudad. Y me sorprende, por ejemplo, cómo una persona, un español que había estado haciendo una estancia en Japón y demás, había aprendido el bonsái y es capaz de transmitirlo en una guía que además define súper bien todas las técnicas y lo comparte, como por ejemplo hoy en día lo podemos ver en los vídeos de YouTube y nos parece algo sorprendente, ¿no? Y es verdad lo que tú acabas de decir, le estamos perdiendo ese cariño a ese formato del papel, pero muchas veces recogen expresiones o recogen información que si no se hubiese plasmado en ese papel o en esa nota, no estarían hoy en día disponibles. Hay verdaderos tesoros en los libros. Sí, exactamente. Lo que pasa es que afortunada y desafortunadamente, pues como vivimos en la época de la inmediatez, que todo lo queremos para allá, pues se está perdiendo un poco la paciencia de que cuesta sacar esa información, hay que traducirla o no, depende si sabes idiomas o no. Pero sí es cierto que hay que echarle un tiempo, ¿no? Un rato, que luego a la larga es gratificante, pero bueno, como ahora todo se quiere para allá, que también es muy gratificante sentarte delante de la tele y poner un canal de YouTube con buena información de un maestro, que hay canales de YouTube buenísimos, bueno, sí. Y incluso que nos vienen desde Japón, claro, eso te entra todo súper rápido y lo captas y demás, ¿no? Pero es una pena que se pierda el amor por los libros y el saber que hay tantísima información ahí. Pues me gustaría hacerte muchísimas más preguntas sobre el tema de los libros. Me gustaría que pudiésemos seguir hablando de libros, pero quiero dejar un sabor de boca a la gente. Primero quiero invitarlo a que busquen y disfruten de los libros igual que lo hacemos nosotros, pero quiero descubrirle al mundo otra de tus pasiones dentro de esa madriguera del bonsái, y es todo lo referente al mundo samurái y a la época samurái de Japón. ¿Cómo nace esa pasión por la época Sengoku? ¿No? ¿Es Sengoku la época? ¿Correcto? ¿No me he equivocado? ¿Lo he dicho bien?
Sí, el periodo Sengoku significa un poco, es el periodo de los estados combatientes, ¿no? Dijéramos que sería la época más turbulenta de guerras en Japón, cuando se empezó a fraguar la unificación, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una época muy interesante, ¿no? ¿Y por qué me viene esto? Pues quizá por curiosidad, me considero curioso, y porque siempre me ha gustado mucho la historia, aunque no he estudiado para nada, ¿no? Uh-huh. Pero por curiosidad, pues empecé a escuchar podcasts de cultura japonesa, y tengo fichados un par de españoles que están bastante puestos en el tema, tanto que uno de ellos es doctor en historia de Japón, Jonathan López Vera. Uh-huh. Y gracias a él, escuchando muchos podcasts, empecé con algunos de sus libros también, y me fue creciendo el interés, y bueno, pues otro hueco de la madriguera, ¿no? Otro hueco de la madriguera, correcto. Sí, otra galería de la madriguera, investigar y entrar ahí, y bueno, es apasionante, como puede ser la historia de Europa, como puede ser la historia de cualquier otro uh-huh. sitio, ¿no? Pero bueno, en concreto, como al aficionado al bonsái nos gusta tanto todo lo que viene de Japón, pues me parece apasionante, y me parece que también hay mucho mito, ¿no? Hay mucho mito en torno a la figura del samurái y tal, que bueno, que estoy descubriendo ahora y me parece apasionante. Bueno, yo te voy a dejar aquí la puerta abierta para que otro día hablemos un poquito más en detalle de samurái y de cultura japonesa, pero sí quiero, no sé si tienes ahí en mente, porque hubo una vez que hablando, cuando me comentaba un poco esta afición tuya por los shogunes y demás, me dijiste una frase sobre los 3 grandes shogunes, ¿no? Entonces te voy a invitar a que la compartas con nosotros para que se quede como cierre de este capítulo. Bueno, a ver, en realidad no son los 3 shogunes, fueron, dijéramos, las 3 figuras más importantes de la unificación, que fueron por orden cronológico fueron Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y luego más tarde Tokugawa Ieyasu. Dijéramos que Oda Nobunaga fue el que empezó toda la unificación, venía de estirpe samuráis, no fue shogun, no me preguntes ahora mismo por qué, porque no sabría decírtelo. Luego continuó Toyotomi Hideyoshi, no venía de familia, de linaje de samurái, venía de padre, o sea, de familia pobre, campesinos, pero bueno, era un hombre que se adaptó a los tiempos y supo crecer ante lo que tenía delante, y supo llegar y llegó a ser el principal mandatario de Japón. Y a su muerte tomó el mando cuando ya estaba prácticamente todo hecho, en la famosa batalla de Sekigahara, ganada por Tokugawa Ieyasu. Ahí fue el que tomó el mando de Japón y sentó las bases para el shogunato de su linaje, de los Tokugawa, que luego trajo una paz a Japón de unos 250 años más o menos. Entonces el dicho, a ver si lo recuerdo yo ahora, viene a decir un poco, Oda Nobunaga cosechó el arroz, Toyotomi Hideyoshi lo cocinó, y Tokugawa Ieyasu se lo comió, ¿no? Entonces refleja un poco cómo fue la evolución de estos 3 personajes hasta que se consiguió la gran unificación de Japón. Bueno, pues con esa pequeña introducción a lo que será un futuro capítulo del podcast, te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí, que nos hayas contado un poco sobre el mundo de los libros de bonsái y cómo se puede disfrutar también el arte del bonsái en papel. Y te doy muchísimas gracias por esta conversación, y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias a ti por darme hueco aquí en tu espacio, y como siempre darte las gracias por la labor que haces, que ojalá llegue a muchísima gente y que se valore lo que haces, porque es muy importante para dar difusión a ciertas cosas que en otros formatos no se da, y tú haces una gran labor, y muchas gracias a ti. Gracias, un saludo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsái en cualquier parte.